las apolipoproteínas, o también simplemente llamadas APO. Ya vamos a ver quiénes son y por qué vamos a hablar de ellos. Resulta que generalmente los lípidos tienen un problema para ser transportados en la sangre, porque de acuerdo a su polaridad no son solubles en sangre. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso del fosfolípido nada más, el fosfolípido tiene una cabeza que es fósforo justamente y dos colas que son ácido graso. Eso solamente es con el fosfolípido. Pero resulta que en el caso, por ejemplo, de los triglicéridos, ellos están constituidos por un alcohol, unidos justamente a unas colas. Y las colas no son nada más ni nada menos que ácidos grasos. Lo mismo sucede con el colesterol. Tiene una estructura que le corresponde al colesterol y una cola que le corresponde al éster. Y en función a eso se le llama éster de colesterol. Y justamente, ¿qué sería el colesterol? La cabeza del colesterol. Entonces, estas características de los lípidos no les permite que sean solubles, porque generalmente estas colas son hidrofóbicas, o sea, le tienen rechazo al agua, no son hidrofílicas y por lo tanto no tendrían una solubilidad en el agua. Y si es que de pronto estuvieran en la sangre, de alguna u otra manera prácticamente la sangre tendría que ir abriendo paso para que pasen estas moléculas, y eso no sucede. Entonces, ¿por qué no sucede eso? Porque los lípidos en general no se transportan solos, se transportan unidos a unas proteínas. Esta estructura compleja que nosotros podemos observar aquí en la diapositiva, resulta que esto de acá corresponde a los triglicéridos, los 3 ácidos grasos y el alcohol. Y en este caso, el colesterol con su estructura esterificada. Básicamente es la estructura que corresponde a los lípidos cuando se transportan. Sí, está más abajito las apoproteínas, y las apoproteínas son cada una de ellas: la A, la B, la C y la E. Dentro de la A hay varias clases de apolipoproteínas, igual en la C, igual en la E, igual en la B. Las que comúnmente los encontramos en las apolipoproteínas son la B100 y la B48. También, por ejemplo, en el caso tenemos la A1 y 2 y la C1 y 2. ¿Ya? Pero son de menor importancia. La gran mayoría de apolipoproteínas tienen A, B, C, E y B100 y B48. ¿Ya? Entonces, miren, ven. Estos triglicéridos y este colesterol nunca viajan libres, unidos solamente a una apolipoproteína, sino que resulta que viajan en una estructura compleja. A toda esta estructura compleja, nosotros lo vamos a ver más adelante, corresponde a este grupo de aquí, donde están, por ejemplo, los kilomicrones, donde están, por ejemplo, el B o VLDL, el IDL, el LDL, ya lo vamos a ver quiénes son, y el HDL. ¿Ya? O sea, esas apolipoproteínas. Dice, profe, ¿quiénes son en realidad? ¿Quiénes son ellos? ¿Se acuerdan cuando veíamos la primera, segunda clase, creo que les hablaba de que los carbohidratos por lo general no están solos? Pueden estar unidos, por ejemplo, a proteínas, a lípidos, y se les llama carbohidratos conjugados. En el caso de las proteínas también no están solas,
Están unidas a lípidos, están unidos a metales, están unidos a carbohidratos. Justamente aquí, mirad, cuando hablamos de las apolipoproteínas, justamente ¿qué son? Son lípido y proteína. Aquí lo tenemos. Esta es una apolipoproteína. ¿Qué tiene? Tiene lípidos en forma de fosfolípidos, tiene lípidos en forma de colesterol, tiene lípidos en forma de triglicéridos y tiene proteínas varias. Esa es una apolipoproteína. O sea, ¿quién sería? Una proteína conjugada con lípidos. Una proteína compleja. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Sirve justamente para que los lípidos no viajen solos en la sangre. Porque hay que entender que una vez que nosotros consumimos nuestra dieta rica en lípidos, lo digerimos a esa grasa compleja. Primero con acción de las sales biliares, que lo desdoblan en unas pequeñas bolitas que se llaman micelas. Lo que alguna vez hemos escuchado el término de emulsificación de las grasas. Emulsificar significa desdoblar, romper hasta moléculas más simples. Y por acción de las enzimas se rompen esas bolitas y se transforman en triglicéridos y colesterol. Ellos son los que atraviesan el intestino delgado y pasan, por ejemplo en este caso, al enterocito. Ojo, para que pasen al enterocito no lo hacen así o así, sino se tienen que organizar en una estructura similar a ella. Recién cuando han atravesado el enterocito, nuevamente se desintegran aquí, o sea, se desdoblan cada uno de ellos y nuevamente se tienen que volver a empaquetar para que pasen a torrente circulatoria, a sangre. Este será el intestino delgado. Entonces tienen dos mecanismos de organizar y desorganizar, porque resulta que para que atraviesen esta membrana se tienen que empaquetar. Una vez que ya están en el enterocito, se desempaquetan. Y otra vez para que atraviesen esas membranas del enterocito a la sangre, se tienen que volver a empaquetar. Y si no, no pueden. Y si es que de pronto tienen que ingresar a una célula, se tendrán que volver a empaquetar. Eso lo vamos a ver en teoría. ¿Ya? El detalle es que aquí en sangre no circulan como colesterol, ni tampoco como triacilgliceroles, o lo que nosotros conocemos como triglicéridos, sino que viaja así, bajo esta estructura compleja, donde la membrana que lo recubre está constituida por fosfolípidos y por proteínas. Dos tipos de proteínas, unas proteínas que atraviesan toda la estructura del fosfolípido, que se les llama proteínas integrales. Dos tipos, la B100 y la B48 son proteínas integrales, mientras que la A solita, la C solita, la E solita y la B solita son proteínas periféricas. Entonces, una vez que se han organizado bajo esta estructura, recién pueden circular en sangre. ¿Desde dónde? Dependiendo del tipo. Si es que son, por ejemplo, kilomicrones, ya lo vamos a ver de dónde a dónde viajan. Si son VLDL, de dónde también a dónde viajan. Si es IDL, también de dónde a dónde viajan. ¿Ya? Y una vez les digo los nombres de cada uno de ellos. Bueno, estos son kilomicrones. Los kilomicrones. Kilomicrones. Los de acá son lipoproteínas de muy baja densidad. Muy baja densidad. De muy baja densidad. Estas son lipoproteínas de densidad intermedia. Densidad intermedia. Y estas de acá son lipoproteínas de baja densidad. Baja densidad. Y el HDL es de alta densidad. De alta densidad. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. A continuación los vamos a ver. ¿Ya? Aquí hay un resumen. Por ejemplo, ¿dónde lo encontramos la ApoE? Esto lo vamos a entender después, ¿ya? Miren, yo solamente les quiero poner un ejemplo. ¿Dónde encontramos la lipoproteína de tipo ApoE? O sea, ella. ¿En dónde lo encontramos? Lo encontramos en las proteínas de muy baja densidad y también en los kilomicrones.
O sea, si me preguntan por la proteína ApoE, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí y también lo encontramos en el VLDL, en ellos. ¿Ya? Cada una de esas apolipoproteínas lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en este caso de los kilomicrones. Esto sí es memoria, tendrán que memorizarlo. Profe, ¿quiénes integran la estructura del kilomicrón? La proteína A, uno en especial, porque hay una A2, que lo vamos a ver más adelante. La A1 integra al kilomicrón, la estructura del kilomicrón. Tiene A1, tiene C, tiene E y también tiene la B48. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del kilomicrón? La función del kilomicrón, aquí le vamos a poner, la función del kilomicrón es llevar triglicéridos básicamente, o triacilgliceroles desde el intestino hasta el hígado, y también el tejido periférico. Esa es su función. Una vez que llegan al hígado o al tejido periférico, sueltan a los triglicéridos y se queda con una baja cantidad de triglicéridos y una alta concentración de colesterol o ésteres de colesterol. ¿Ya? A este componente se le llama remanente de kilomicrón o simplemente kilomicrón residual. Pero además de dejar los triglicéridos, también cambia su configuración estructural y pierde las apolipoproteínas A, C y E y solamente se mantiene con la B48. ¿Ya? Entonces, esa es la función del kilomicrón. Mientras que en el caso de las lipoproteínas de muy baja densidad, que corresponden en este caso al VLDL, ellas están estructuradas con el C2, con el E y con el B100. Y miren, su función es idéntica, también transportan triacilgliceroles y colesterol. ¿Desde dónde? Lo hacen desde el hígado. Desde el hígado al tejido periférico. ¿Ya? Desde el hígado y el tejido periférico. En algunas referencias habla incluso del intestino. ¿Ya? Pero por lo general lo hacen desde el hígado al tejido periférico. Cuando dejan su carga de triacilgliceroles en el hígado, ellas se quedan con una carga muy pobre en triacilgliceroles y un alto contenido de colesterol, u ésteres de colesterol. Y a esta estructura ya no se le llama como el kilomicrón, en este caso VLDL remanente, sino esta estructura pasa a ser denominada lipoproteína de muy baja densidad, de densidad intermedia, el IDL, de densidad intermedia. ¿Ya? A eso se le llama una apolipoproteína de densidad intermedia. ¿Ya? Bien. Y su estructura cambia lógicamente, ¿no? Pierde las dos proteínas, la C y la E, y solamente mantiene la B100. Sí. En el caso del LDL, este LDL, a ver, aquí lo que interesa es este de acá, ¿ya? Estos dos de aquí. Estos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque alguna vez hemos escuchado del colesterol bueno y el colesterol malo. Justamente a eso se refiere. Pero no es que sea bueno y malo, sino que es de acuerdo a la función que realizan. ¿Ya? Mírenme. Yo quiero que lo entiendan así. Resulta que ¿qué tienen en su carga? Miren lo que tienen en su carga. ¿Qué tienen en la carga interna? Colesterol. Resulta que hay un lugar que es un almacén de colesterol y lo transporta a través de los vasos sanguíneos hasta el tejido periférico. Y también, lógicamente, hay una ruta de regreso. Yo les pregunto a ustedes,
ese lugar de almacén, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica el almacén de nutrientes que nosotros consumimos en exceso, en este caso lípidos? ¿Dónde se ubica? La prensa abdominal, con la cavidad abdominal. Puede ser. Hay un lugar especial donde se almacena. En el adiposito. Se almacena en el hígado. Y de ahí aparece el famoso hígado graso. Entonces, ese almacén es el hígado. Y el tejido periférico generalmente son el resto de tejidos que lógicamente necesitan, como todos los tejidos, de colesterol. Pero el detalle está aquí. Siempre hay un receso, un residuo aquí. Y siempre hay un residuo aquí. Es como una reserva. Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿dónde será más peligroso? ¿Que de pronto el colesterol se encuentre aquí o se encuentre aquí? Tejido periférico. ¿Será más peligroso en el hígado? ¿Será más peligroso en el tejido periférico? Tejido periférico. Ojo que el tejido periférico incluye, por ejemplo, cerebro. Claro. Tejido periférico. No, las arterias periféricas. Solamente para citarles un ejemplo. ¿Qué pasaría si hay colesterol en altas concentraciones en nuestro cerebro? No como tejido, sino circulando Obstruye y puede ser una ahí está el detalle. vasoconstricción. O sea, podría generar una obstrucción de vasos sanguíneos. Entonces, de ahí viene el detalle. ¿Cuál será el bueno? ¿El que lleva del almacén al tejido periférico o del tejido periférico al almacén? Tejido periférico. A ver, háganos funcionar su cerebro. Tejido periférico. ¿Cuál será el que es más peligroso? Tejido periférico. A ver, delegada. Del almacén al tejido periférico. ¿Así será? Sí, así es. El que lleva colesterol del almacén al tejido periférico es el LDL. Y el que arrastra colesterol residual desde el tejido periférico hacia el almacén es el HDL. Pero en realidad no es que uno es bueno y el otro es malo. Los dos son útiles para nuestro organismo, sino que el detalle es la función que cumple. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos viendo el caso del LDL, que es la lipoproteína de baja densidad. Esta se caracteriza porque en su estructura solamente tiene a una proteína integral, que es la B100, y está cargada justamente de colesterol. Mientras que en el caso del HDL es idéntica su estructura, pero tiene A, C y E. Uno arrastra desde el hígado al tejido periférico y el otro del tejido periférico al hígado. Justamente lo que les acabo de decir, me parece que hay un resumen aquí. Ahí está, kilomicrones de LDL, LDL, IDL y LDL y el último el HDL. Y sus funciones de cada uno de ellos, lo que les mencionaba, ¿no? En el caso de los kilomicrones transportan triglicéridos en forma de kilomicrón desde el intestino al hígado y el tejido periférico. En el caso del VLDL transforman triglicéridos en forma de kilomicrón desde el hígado hasta el tejido periférico. En algunos libros les decía, viene aquí que dice que también arrastra desde el intestino, ¿ya? Pero la función más importante es del hígado al tejido periférico. No se olviden que cuando él deja la carga de triglicéridos se transforma en kilomicrón residual. En algunos libros van a encontrar que dice kilomicrones residuales. Dice, profe, ¿qué es el kilomicrón residual? Es una apolipoproteína cargada de colesterol. Aquí está, mira. Y es responsable de los ateromas, de las obstrucciones que pueden generarse
en tejido donde los vasos sanguíneos son muy delgaditos, por ejemplo en el cerebro, y aparece por ahí una obstrucción a nivel cerebral. Y si es que eso continúa, de pronto genera un derrame cerebral, que puede transformarse en una laguna o un derrame permanente. ¿Ya? Entonces es peligroso, ¿no?, que se transporten muchos kilomicrones, porque ellos dejan los triglicéridos y se almacenan en tejido periférico como colesterol. Lo mismo sucede con el VLDL. Ellos también quedan como remanente un alto contenido de este colesterol. A su vez, también lógicamente que, o sea, si a mí me preguntan quiénes son los principales inductores de los ateromas, los kilomicrones y los VLDL son peligrosos, ¿ya? Porque ellos sueltan los triglicéridos y se quedan con el colesterol, que es un problema, ¿ya? Me olvidé de mencionarles aquí en esta partecita, lógicamente que cada uno de ellos cumple diferente función. Por ejemplo, mira, la función de estas proteínas básicamente son tres cosas. Primero, si es que de pronto solamente tuviera ácidos grasos, estos de acá, ¿cómo se le llaman? Fosfolípidos. Ácidos grasos y fósforo, resulta que sería una estructura rígida, que cuando va cargada no se podría de pronto hacer blanda en los vasos sanguíneos con calibre muy delgado. Entonces, para que de pronto sea flexible, quien le da la flexibilidad es el colesterol de la membrana, no el colesterol que carga, sino el colesterol de la membrana. Él le brinda flexibilidad a toda esa estructura, porque hay vasos sanguíneos con un calibre muy delgadito. Entonces, te imaginas, para que de pronto por ahí pueda atravesar, no lo hace. Entonces, de pronto ella tendrá que adecuarse a esa condición, y el que le da la flexibilidad es el colesterol. Y estas proteínas cumplen tres funciones. Una de las funciones es que justamente no sea tan, ¿cómo se puede decir?, insoluble, sino que de alguna u otra manera tenga cierta afinidad con el agua, que no sea tan hidrofóbico. Entonces, esa es la primera función. La segunda función es que ten en cuenta que ella va a circular en sangre. Entonces, cuando de pronto encuentra por ahí a una célula, resulta que él ya tiene que vaciar todo su contenido acá. Y no lo hace pese a la volada, ¿no? No es que de pronto pase por ahí y lo soltó, sino de alguna u otra manera tiene que formar un enlace. Para que esta célula lo pueda reconocer y acepte el cargamento, necesita de una proteína que sirve como un receptor. Entonces, estas proteínas sirven de receptor de la célula que necesite el cargamento. Pero a su vez, algunas de ellas cumplen la función de un catalizador. O sea, no es que de pronto ya lo reconoció y ya le va a soltar, nada. Se da un proceso de reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas. Entonces, estas proteínas, aparte de servir para el reconocimiento, también aceleran el descargue, que en este caso corresponde a los triglicéridos. ¿Ya? Entonces, así es el funcionamiento. Yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la función de los fosfolípidos? Permitir la solubilidad de ellos, de todo el contenido en el agua, que se encuentra presente en la sangre. ¿Cuál es la función de las proteínas? Tres. Uno, que de pronto ellas, la estructura compleja sea de alguna u otra manera ligeramente soluble, o sea que no sea rechazada por las moléculas de agua. Tercera, que sea reconocida por las proteínas, por las células, porque así como les he dicho, o sea, ellos no pasan a la volada y de pronto ya les suelta la carga, sino que tienen que ser reconocidas. ¿Ya? Entonces, estas proteínas de la estructura deben ser reconocidas por la célula, por eso se les llama receptores. Y a su vez les estoy diciendo que no es que simplemente sea reconocida y ya le transfiere, sino que se realizan algunas reacciones bioquímicas, que lo vamos a ver más adelante. Ya, en teoría lo vamos a ver. ¿Cuál es la función que cumple cada una de estas proteínas una vez que son reconocidas? Y una de las funciones que cumple es una acción catalítica, en la cual permite que el contenido se vacíe a la célula que lo requiere. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones.
Así como estructura la A, la B, la C y la E son proteínas periféricas, mientras que la B100 y la A48 son integrales. Dice, profe, ¿qué significa eso? Que si tú te percatas, resulta que la B100 y la B48 atraviesan toda la estructura. Por eso se le llama integrales. Mientras aquellas que están en la superficie, la A y la C, se les llama proteínas periféricas. ¿Ya? Listo. Y la última parte, el resumen que les había dicho y lo que nos interesa el día de hoy. Miren, ve, el día de hoy nosotros vamos a hacer solamente determinación de colesterol y triglicéridos. El proceso es simple. ¿Ya? El proceso es simple. A ver, normalmente existen diversos principios de cada una de las pruebas dependiendo de la marca del reactivo. Resulta que la prueba que nosotros vamos a realizar es un método enzimático, o sea que actúan enzimas. ¿Para qué? Hace poquito les hablaba del colesterol con su éster, o éster de colesterol, o colesterol esterificado. Y nosotros vamos a hacer determinación de colesterol. O sea, en la muestra de sangre, nosotros vamos a tener los ésteres de colesterol. Lo cual, en presencia de una enzima que se encuentra presente en el reactivo llamada colesterol esterasa, permite que este éster de colesterol rompa la cola y el colesterol. Y por acá lo tengamos al colesterol y los ácidos grasos. O sea, la colita es el ácido graso y la otra es la estructura del colesterol. Que a su vez, mediante una colesterol oxidasa, son 3 enzimas, es de la primera, la segunda, permite que el colesterol, no el ácido graso, sino el colesterol, reaccione generando peróxido de hidrógeno. Este es el importante, porque resulta que el método enzimático, lógicamente usa enzimas, pero lo que se analiza al final, este es el producto final, no es colesterol, sino este compuesto intermediario, generado en una reacción intermedia. Este compuesto permite la reacción de otros compuestos del reactivo, a uno que se le llama fenol y una enzima llamada 4-aminofenazona, que está de acá. Que si es que él es grande, o sea, es en alta concentración, dice, profe, ¿y de quién depende para que esté en alta concentración? De la concentración de colesterol. Si el colesterol es alto, la concentración de peróxido de hidrógeno es alta. Pero ojo, el colesterol termina aquí. Entonces, de aquí en adelante no se analiza el colesterol, sino lo que se analiza es la concentración del peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno es un catalizador de esta reacción, para que el fenol con la 4-aminofenazona reaccionen en presencia de una peroxidasa y permitan la formación de un compuesto coloreado llamado quinona imina. O sea, al final no voy a analizar colesterol. Lo voy a analizar al colesterol por un método indirecto, en la cual se determina concentración de peróxido de hidrógeno. Que ni siquiera a él se lo analiza, sino él permite la reacción de estos compuestos. Cuando la concentración de peróxido es alta, significa que la concentración de colesterol también será alta. Pero el compuesto coloreado final no es un producto del colesterol, sino es un residuo, como el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Entonces en eso consiste el método enzimático. Hay otros métodos, sí, pero el día de hoy nosotros vamos a hacer uso del método enzimático. En la práctica es similar al de glucosa. Nosotros hacemos uso de un tubo muestra, de un tubo estándar y de un tubo blanco. La idea es la siguiente. Resulta que el estándar tiene el reactivo y a su vez tiene un diluyente y a su vez tengo el colesterol que es de interés. La idea es que si yo sumo diluyente más reactivo más colesterol, me debe dar un valor en color, que es la quinona imina, o sea, un compuesto coloreado. Pero resulta que a mí no me interesa él, ni él, ni él. Por eso es que en la fórmula se debe eliminar a ellos. Eso es importante. O sea, yo no puedo simplemente decir, ya, pues este valor que me ha dado lo corresponde al colesterol, porque no es así.
El colesterol solamente está acá. Pero para yo poder determinar el cromógeno, utilicé un reactivo y un diluyente. Y por eso es que se analiza el blanco y el estándar. No es porque yo quiero analizar el blanco y quiero analizar el estándar, sino que el blanco tiene el diluyente y el estándar tiene el reactivo, que debo restarlo de todo este color. Es como si te dijera, este es color rosadito, este es color anaranjadito y este es color rojo intenso. Para que se dé todo este color, que finalmente podría ser, por ejemplo, un rojo ladrillo, ha influenciado el rosadito y el rojo. Entonces, estos no me interesan. Por eso aquí nosotros le restamos. La muestra se le resta la absorbancia de quién? Del blanco. Y a su vez también se lo relaciona con el estándar. Y si no, simplemente yo tendría la lectura final de todo este cromógeno. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de la determinación del valor del blanco y del estándar. ¿Ya? Muy bien. Y los valores lo tenemos acá, pues, ¿no? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Todos tienen el reactivo. El blanco tiene reactivo, el estándar tiene reactivo. Al blanco no le adiciono nada más. A él le adiciono reactivo y estándar. Y a él le adiciono reactivo y muestra. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Un mililitro. Y nosotros lo vamos a trabajar solamente con 0.8. ¿Ya? Para que nos quede. 0.7 lo vamos a trabajar en el grupo anterior tenía problemas con 0.8. Con 0.7 está bien. 0.7 de reactivo, 0.7 en este caso reactivo para cada uno. Y aquí ya no será 10, pues, ¿no? Si acá era un mililitro, ¿cuánto será acá? 7 microlitros. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Una vez que hemos mezclado, bueno, aquí solamente reactivo, aquí reactivo y estándar, y aquí reactivo y muestra. Lo mezclamos, lo incubamos a 37 grados, por ahí debe decir en baño María, por 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, lo llevamos al equipo y lo leemos a 500 nanómetros, los tres, y lo determinamos el valor de colesterol mediante esta fórmula, donde los valores deben estar entre 110 y 200 miligramos por mililitro. ¿Ya? Hay una tabla, me parece que está al final con los valores, ¿ya? Y en el caso de los triglicéridos, el proceso es idéntico que el anterior. Ya también les expliqué cómo era el colesterol, la estructura del colesterol. Por aquí está la estructura del colesterol y la estructura de los triglicéridos. El método es hematoenzimático. Lo único que tiene que hacer la enzima es romper al alcohol y dejar libre los triglicéridos. Por aquí los tenemos. Los ácidos grasos y el colesterol, que es el glicerol. Sobre él va a actuar una enzima llamada glicerol quinasa. ¿Qué hacía la quinasa? Lo hemos visto en el ciclo de Krebs y en glucólisis. Fosforilaba la quinasa. Justamente lo que hace es esto. Y a su vez, cuando transforma en glicerol 3-fosfato, ahí está, ¿ve? El glicerol 3-fosfato, la quinasa, permite la liberación del peróxido de hidrógeno. De ahí en adelante es el mismo proceso. Entonces, el que es determinado finalmente es la concentración de un compuesto coloreado influenciado por la concentración del peróxido de hidrógeno. Y la concentración de peróxido de hidrógeno es como si les dijera lo siguiente, miren. Si de pronto yo les digo aquí, le mido la concentración de oxígeno y les dejo alimento. Y de pronto yo afuera tengo un sensor de oxígeno y quiero determinar si es que ustedes aún siguen vivos. Bueno, yo también podría determinarlo a través del alimento, pero en este caso lo quiero hacer a través del oxígeno. Entonces vería si es que de pronto se va consumiendo el oxígeno y diré, bueno, siguen vivos. Aquí es igualito. Yo no determino triglicéridos, sino determino peróxido de hidrógeno. Porque este de aquí es complejo determinarlo. Pero mientras más alto sea él, más alta es la concentración del peróxido. Y mientras más alta es la concentración del peróxido, más coloreado es la quinona imina. Es el mismo fundamento que de colesterol. ¿Ya? Solamente cambian las enzimas. El resto de aquí en adelante es lo mismo.
la 4-aminogenazona que reacciona en presencia del fenol para dar justamente la quinona imina. ¿Ya? Listo. Tenemos por aquí una relación, no son los tubos que van a utilizar, y tenemos aquí una relación. Esto es importante considerar. Miren, ven, acá están los valores primero, ¿ya? Los valores de colesterol y los valores de triglicéridos. En algunas referencias, me parece que en la OMS menciona que en los varones debe ser, en los hombres, vamos a poner acá, varones, menor a 150 y en mujeres menor a 130. Menor a 130. Ya, de repente revisan otra referencia ahí y van a encontrar esos valores. El detalle es el siguiente, que yo no necesito evaluar a todos ellos. Y justamente por acá tenemos una relación que dice que la concentración del LDL es igual al valor del colesterol total menos esa relación del HDL más los triglicéridos sobre 5. Esa fórmula se aplica siempre y cuando los valores de triglicéridos sean menores de 500. Y si no, no se aplica. ¿Ya? Listo. Y esto de aquí sí es un trabajo para ustedes, ¿ya? Me van a averiguar esto de aquí. A ver, más o menos para que tengan una idea. Resulta que a un individuo que se le somete a una prueba de determinación de apolipoproteínas, colesterol y triglicéridos, hay un problema siempre cuando los triglicéridos resultan elevados. Bueno, el médico lo que hace es simplemente indicarle, de acuerdo a su peso, su talla y su sexo, su dieta. Ese es el primer caso, ¿no? Le dice, ¿sabe qué, señor? Tiene que evitar el consumo de carbohidratos, tiene que evitar el consumo de alcohol, y bueno, si no logra controlar, finalmente le da un medicamento, un agente químico que de alguna u otra manera permita disminuir la concentración de colesterol, cuando no responde a la dieta. Pero ¿qué pasaría? Porque hay el caso ahí. ¿Qué pasaría si es que él responde, hace uso de la dieta adecuada, consume el agente químico que es para el tratamiento, y al mes siguiente o a los 2 meses sigue la concentración de triglicéridos elevada? Entonces ahí hay 3 sospechas. 1, puede deberse a la hipercolesterolemia familiar, puede deberse a la hipercolesterolemia por alcohol, o el individuo padezca de ácido graso acumulado como hígado graso. El problema es este, la hipercolesterolemia familiar, porque no tiene tratamiento, es un problema genético que simplemente tiene que controlarse. ¿Ya? Entonces lo que yo les voy a recomendar que lean es justamente cómo es que influye la concentración de los valores de triglicéridos en la hipercolesterolemia familiar, en el caso del hígado graso por alcoholemia y en el caso del hígado graso por influencia de la dieta. ¿Ya? ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué yo no controlo si mi dieta está controlada? ¿Por qué los valores de triglicéridos no bajan? ¿En qué casos son la hipercolesterolemia familiar y cómo es que de pronto está relacionada respecto al sexo y a la herencia? ¿Y cómo es que el consumo de alcohol influye sobre los triglicéridos? ¿Ya? A cualquiera va a ser en la teoría. Así que por favor lo leen. No sé en cuál diapositiva dejar porque la determinación es igual. Pero esa está bien. ¿Ya? De una vez. Para que traigan su...